Entrevista. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias UDC. Al micrófono Jazmín Maldonado, Pepe Ferrusca, y le damos la bienvenida y nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros en cabina la doctora Bárbara Mancera Amezcua, directora del Centro Universitario de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Colima, y también vía Meet, ojalá también nos esté siguiendo en nuestra transmisión por redes sociales, a Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista en Derecho Social, porque fíjese, vamos a abordar pues los temas de los retos del derecho laboral y la seguridad social, porque pues está en marcha un diplomado en Derecho Laboral y Seguridad Social, esto en su segunda edición. Buenos días, doctora. Hola, muchas gracias por la invitación, Jazmín, Pepe, gracias. Gracias a ti. Doctor, ¿qué tal? ¿Nos escucha? Sí, claro. Buenos días a todos y todas ustedes. Buenos días, gracias por invitarme. Le agradecemos que se haya conectado con nosotros en esta transmisión completamente en vivo. Doctora Bárbara, pues cuéntenos sobre este diplomado, cómo es que surge esta necesidad. Ya sabemos que es la segunda edición. ¿Qué alcances ha tenido? Muchas gracias. Pues fíjate que este diplomado surge siguiendo la consigna de nuestro señor rector de que quien suma no se equivoca, y precisamente es una colaboración del propio centro, de la Facultad de Derecho, de la Dirección General de Educación Continua, también con vinculación con otras universidades, ¿no? Tan es así que quien nos acompaña el día de hoy, el doctor Eduardo Ruiz, pues desde la Universidad de Guadalajara, y también recogiendo toda su experiencia en esta temática, se sumó a este proyecto que ya arrancamos este sábado que acaba de transcurrir, pero bueno, que todavía tiene otras fechas por venir. Sí, claro, que justo entonces el módulo con el que se arrancó es Marco Jurídico del Empleo y el Trabajo en México, que justo es nuestro invitado el que fue quien lo impartió. Doctor Ángel, cuéntenos sobre este tema, ¿cómo lo podemos traducir a quienes estamos en el día a día, quienes nos escuchan, quienes no sabemos mucho sobre leyes, sobre derechos, pero que nos debería de interesar, ¿no? Y bueno, pues precisamente muchas gracias por la oportunidad. Yo tuve el privilegio de iniciar con este diplomado. Ya tiene muchísimas ediciones que se ha venido afinando conforme a los años. Al final de cuentas, se maneja con expertos a nivel nacional, es en línea. Esta es una de las grandes. Tenemos más de 60 participantes de todo el país, y pues es una media que se ha venido manteniendo, ¿no? Uno de los diplomados más populares en los que yo he participado, de universidades públicas, que no necesariamente vamos a buscar el tipo de lucro, sino la educación. Y precisamente la educación en materia del trabajo, en materia de derechos, tan en boga está al día de hoy, ¿no? Tan es así que este diplomado cobra una doble relevancia. Por un lado vamos a aprender derecho del trabajo, y empezamos con lo que es el trabajo en la era de la digitalización. Hablamos de teletrabajo, el uso de las inteligencias artificiales, de todas las reformas laborales que ha venido a realizarse en los últimos 10 años. También obviamente hablamos del TEMEC, que este tema tan interesante cuando hablamos de nuestro vecino del norte, que ha puesto muchas restricciones en materia del trabajo. Hablamos de convenios internacionales, hablamos del mecanismo de respuesta rápida. Tantos temas tan interesantes que al final de cuentas lo tenemos que abordar con una perspectiva moderna, lógica, una perspectiva profesional, y pues básicamente de eso se trata el diplomado, de acercar el derecho del trabajo y de la seguridad social a todas las personas que les interese, no solo operadores jurídicos. Me parece que el lenguaje y la temática pues basta para darle, digamos, el impulso a la sociedad en general de conocer el derecho del trabajo, porque pues, más allá de que haya unos pequeñísimos exámenes para aprobar el diplomado, al final de cuentas el conocimiento que se va a adquirir es de conocimiento general, es para saber qué tenemos derecho, a qué no, tumbar mitos o reafirmar, máximas jurídicas del derecho del trabajo, tan importantes son como la dignificación del trabajo, el nuevo sindicalismo. O sea, hablamos de todo este tipo de situaciones. Más adelante vamos a hablar, escuchaba yo en su información previa al programa, que la Universidad de Colima está abogando por que se ponga en discusión por temas de academia y escuelas
la reforma de amparo. Eventualmente vamos a llegar a ese. ¿Qué tan importante será el derecho del amparo en materia de laboral o de seguridad social? Yo diría que bastante, porque pues es una herramienta, es un juicio constitucional al cual estamos acostumbrados a acudir cuando no podemos acudir a las instancias ordinarias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las reformas que se hacen. Sí, bueno, para complementar también lo que está comentando nuestro invitado, este diplomado se denomina Diplomado en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, justamente en su segunda edición. Se encuentran, si quieren conocer más información, en la página, en las redes sociales del Centro Universitario de Investigaciones Jurídicas. Ahí vienen las fechas. Todavía estamos abiertos a recibir más participantes. Cabe destacar, como bien lo mencionó el doctor Eduardo, hay más de 50 personas participando de diferentes partes del país. Tenemos de Campeche, San Luis Potosí, de Morelia, de Chihuahua, de diferentes, además, instituciones, ¿no? Hay otras universidades, personal de otras universidades que también se están sumando, personal que labora en la Embajada de Estados Unidos, personas que están en los sindicatos, en el sector privado, en el sector social. Uh-huh. Y como bien lo menciona el doctor, es un diplomado que pareciera por encimita, por el puro nombre, que está dirigido a abogadas o abogados, ¿no? Pero en realidad es un tema que a todos nos compete perfectamente, es un tema que cabe para las cámaras industriales, porque estamos hablando de riesgos de trabajo, las obligaciones patronales y los riesgos de seguridad e higiene, para las cámaras de comercio, que tiene que ver también con las relaciones laborales, el contrato individual del trabajo, las condiciones generales de trabajo, para sindicatos, cuando hablamos del régimen obligatorio y voluntario de la seguridad social, la justicia laboral administrativa, incluso para contadoras, contadores, cuando se aborda el tema de salario base de cotización, para ajustadores incluso de afores, cuando hablamos del sistema pensionario, de acuerdo con la Ley de Seguridad Social, y bueno, muchas otras temáticas que hay algunas sí que son muy especializadas para quienes se dedican a la vida en los tribunales, sí, ¿no? Ya en la administración pública o que son litigantes en materia laboral, pero muchos de los otros módulos, son en total 12 módulos, muchos de ellos también aplican para público general, y justamente quiero aprovechar este espacio para mencionar: pueden ustedes optar por cursar todo el diplomado o solo aquellos módulos que te sean de interés. Ah, qué bueno. ¿No? Es importante eso, aunque ya haya iniciado con esta primera introducción, por decirlo así, bueno, que la gente interesada en estos módulos pues se pueda integrar. Eso me parece una oportunidad muy valiosa, porque como ya lo decías, tal vez hay un enfoque, un tema particular y específico para esas personas interesadas, ¿no? O asociaciones. Sí, y por ejemplo también personas que se dedican a los recursos humanos, pues son temas que son de su día a día, y conocer los últimos criterios, las últimas reformas, cuál es la manera en que se pueden solicitar, tramitar. Bueno, definitivamente es una herramienta de conocimiento que les permite desarrollar sus actividades. Doctora, ¿esas cuestiones de legislación laboral han cambiado mucho en los últimos 2 años? Sí, bueno, y no me dejará mentir el doctor, ahora con este tema de la digitalización del trabajo. Hemos escuchado, y, por ejemplo, en noticieros como el de ustedes, que la ley silla, que el teletrabajo, temas como esos, por supuesto, son temas vanguardistas que ya están integrados en nuestra legislación. Doctor, ¿nos quiere compartir un poco sobre estos retos que se viven? Por supuesto, sí, bueno, retomando lo del diplomado, es el diplomado más completo que yo conozco en México. A diferencia de otros diplomados de universidades privadas, de universidades públicas, sin duda la Universidad de Guadalajara no tiene este diplomado. No tienen ni el diplomado ni los ponentes al respecto, porque cada módulo es altamente especializado. Y al final hasta yo voy a tomar el módulo de base de cotización, porque al final tenemos que tener en cuenta esta parte de contabilidad. Y lo está dando un experto, una persona que probablemente sea presidente del Colegio de Contadores Públicos de México. Y pues al final de cuentas, insisto, un tema muy, muy completo. Por eso un diplomado de esta naturaleza, yo celebro que se siga tratando de esta manera. Insisto, no hay uno igual. De hecho, ni los del Poder Judicial, porque al final suelen ser muy especializados para abogados, pero la realidad es que no dejan de ser para operadores. Aquí es para todo el público, insisto, es un bagaje cultural en materia de trabajo muy, muy completo. Y respecto de las reformas, por supuesto, está de moda. Miren, en los últimos
8 años, pongámosle esa rubrica desde 2017 para acá. Yo creo que ha habido más reformas en materia laboral que en los últimos 50 de 2017 para atrás. Esto te habla pues precisamente de los cambios que se esperan. ¿Quién no ha escuchado acerca de este cambio que se está esperando respecto de las 40 horas, ¿no? Que es uno de los temas pendientes. ¿Quién no quisiera o quién no ha, digamos, no ha sufrido, más bien quién no ha vivido, perdónenme, el tema de las vacaciones que se aumentaron hace no tanto tiempo? ¿Quién ha tenido un juicio laboral y que la tuvo en juicios, en juntas de conciliación y arbitraje que hoy son juzgados y tribunales? Bueno, los juzgados y tribunales ya también cambiaron en los últimos 2 años, lo hemos vivido todo el tiempo, ¿no? Entonces, para mí es importante resaltar que el diplomado va a abordar todos y cada uno de esos puntos. Y qué mejor que hacerlo de la mano de expertos. Digo, a mí me han invitado y ellos tienen esa canonjía conmigo. La verdad es que es un privilegio. Yo voy a participar 3 veces en este diplomado. Ya lo hice en la primera introducción. Voy a hablar acerca de riesgos profesionales, de riesgos de trabajo, que en materia de delincuencia organizada, desaparición forzada, suele ser un tema importante y novedoso. Voy a participar también en medios legales de defensa, que es una de mis áreas de expertise, donde yo como litigante, no como juez, no como funcionario, sino como una persona que en teoría genera este tipo de juicios, daré mi impresión completamente honesta, porque si algo tengo es que no me sé guardar las cosas, y si hay alguna crítica reconstructiva que hay que hacer, debe de hacer. Se la digo a jueces, juezas o funcionarios por igual. Y eso es la parte importante que yo considero valiosa, ¿no? Que no vamos a medirnos, que la libertad de cátedra tiene que ser en ese sentido, y como universidad pública, ya sea la Universidad de Colima o mi propia Universidad de Guadalajara, tenemos esa obligación de hacerlo saber a las personas cuando está bien y cuando está mal. Hay algunas reformas en materia de trabajo también que han quedado pendientes. Sí. Doctor, estas reformas también pues se aplican de alguna manera a estas nuevas formas de trabajo, como ya lo decía, el teletrabajo, o incluso pues dónde queda la ética, ¿no? En el uso de la inteligencia artificial en su trabajo del día a día. ¿Cómo se abordan? Bueno, es que simplemente el teletrabajo, que ha sido una reforma que, digamos, se aceleró por el COVID, pues, también fue hace relativamente poco. El trabajo de plataformas digitales, esta parte donde pues comentábamos en el diplomado, hoy se trabaja para un algoritmo, pero ese algoritmo tiene copyright, entonces pertenece a una empresa y por lo tanto no podemos trabajarle nada más al algoritmo, sino que a una empresa. Más allá de si humanizamos las relaciones o no, los trabajadores de plataformas van a tener sus derechos, van a tener sus situaciones, y la Ley Federal del Trabajo, pues básicamente habrá que impulsarla y darla a conocer. Respecto de la inteligencia artificial, esto está de moda desde hace un par de años, ustedes no me dejarán mentir. Se ha ido afinando cada vez más la inteligencia y se ha ido deshumanizando al trabajo. Hoy en día muchos trabajos son sustituibles por estas herramientas tecnológicas. Al final de cuentas, le ocurre a traductores, le ocurre a correctores de estilo, incluso nos ocurre a investigadores. En cuanto esto se vaya aplicando, hay que tener mucho cuidado con la precisión con la que estas herramientas trabajan, la velocidad que no vamos a tener nosotros. Y pues al final de cuentas es algo que tenemos que abordar, porque en la medida en que estas tecnologías avancen, recordemos que como herramientas tecnológicas del ámbito del capital tienden a no utilizar a personas. Esto ocurre incluso con la robotización o la automatización en lo que denominamos como la industria 4.0. Entonces, tenemos que acostumbrarnos, digo, por parte de plataformas digitales, si no regulamos a las personas detrás, fíjense el impacto que se llega a tener cuando nos lo pueden entregar por drones o tráileres automatizados, o estos vehículos que se convierten solos. De que era todo ese rubro de taxistas, de operadores, que en teoría viven de eso. Entonces, hay que tener cuidado en la utilización de estos fenómenos,
porque puede llegar a tener un impacto social importante, a pesar de que tiene una cuestión económica detrás, es una cuestión que impacta al humano. Entonces, necesariamente lo tenemos que ver como una salvación, sino como un fenómeno que ocurre a una velocidad impresionante. Al final nosotros tenemos como abogados, como operadores jurídicos, tenemos que acostumbrarnos a estas nuevas realidades y legislar al respecto. Me parece que sí es importante ver todo lo de las nuevas técnicas. Gracias, doctor. Y bueno, hay que recordar a quienes nos están escuchando, esto es un diplomado en línea, es impartido, por supuesto, por personas que están ya en la judicatura, personas que se dedican a la academia. Tenemos, además del doctor Eduardo ha comentado, él mismo es catedrático, es SNI 1 y además es litigante, ¿no? Entonces, este diplomado conjuga varias visiones dentro del derecho laboral, no es una visión única o estática desde un operador específico de la justicia laboral, y además se está impartiendo todos los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde, es en línea, se está trabajando con plataforma de Classroom, entonces te permite estar consultando los materiales para que puedas incorporarlos, ¿no? y aprovecharlos de mejor manera. Este diplomado va desde el 20 de septiembre, que es el que acaba de ocurrir, hasta el 24 de enero. Por supuesto, descansamos en el periodo vacacional. Sí. Gracias a Dios. Oye, doctora Bárbara. Cuestión de derecho laboral. Sí, hablando de él, ¿no? ¿A quién más están invitados? Si podemos mencionar algunos nombres, un poco de su perfil, de las claro personas que sí. estarán en estos módulos, que como bien lo comentábamos, bueno, se inició con el marco jurídico del empleo y el trabajo en México, pero hay otros temas tan interesantes como los riesgos del trabajo, el régimen obligatorio y voluntario de la seguridad social, salario base de cotización y otros más. Sí, en el siguiente módulo, que es este sábado, nos acompañará el doctor Julio Ismael Camacho Solís, él es catedrático de la Universidad de Chiapas, es SNI 2 y nos va justamente a dar la introducción ahora a todo lo que es la materia de seguridad social. Enseguida, para el 4 de octubre, hablaremos justamente de los riesgos de trabajo, abordado otra vez por el doctor Ángel Eduardo Ruiz, que nos acompaña el día de hoy, que ya habíamos comentado, es catedrático de la Universidad de Guadalajara, es SNI 1, y bueno, además se suma su experiencia de muchos años en el litigio en esta materia. Muy bien. ¿Algo más que agregar, doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro? Hacer la invitación al público a que se animen. La realidad es que, aparte de económico, yo insisto que es uno de los diplomados más completos de México. Me gustaría hacer la comparación. Digo, no hay necesidad de hacerla. Yo les garantizo que dentro del bagaje de diplomados que existe dentro de la oferta académica, no hay un diplomado igual en México. Sí. Porque combina laboral, seguridad social, procesal, los temas de moda con expertos específicamente, ¿no? Incluso vamos a tener, como entendido, la presencia de investigadores nivel 2, también de jueces, juezas que van a participar, personal altamente especializado para cada tema, muy bien elegido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Colima. No me queda más que hacerles la invitación, porque pues quedan grabadas las clases, en que pueden consultarlas también y pues unirse a esta situación, aprender de las mismas personas que están todos los días en este tipo de temas. Es una excelente oportunidad, como cada año y como cada edición. Un esfuerzo de la Universidad de Colima que yo reconozco como profesor de la Universidad de Guadalajara, que no tenemos aquí. Gracias, doctor, muchísimas gracias. Y seguramente quienes se siguen capacitando en estos temas, pues sabrán que estos diplomados cuestan una lana, Sí. Van entre 10,000, 20,000 pesos, y aquí en la Universidad de Colima, como bien lo comenta el doctor, pues es más accesible. ¿Nos cuentas rápidamente las cuotas de recuperación y sobre todo si es por módulos también se puede entonces pagar claro el módulo? Sí. El módulo completo ya ahorita por la fecha en que la estamos ofertando, ya ahorita ya tiene un precio de 4,500, que además se puede pagar en parcialidades. O bien cada módulo por 500 pesos, el módulo que tú elijas, la cantidad de módulos que tú elijas. Por supuesto, si haces una sumatoria te conviene más el diplomado completo, pero entiendo que de pronto hay temas que exclusivamente solo te interesan 1 o 2 módulos. Con 500 pesos puedes
participar. Para más información, recuerden seguirnos en las redes sociales del Centro Universitario de Investigaciones Jurídicas. Ahí vienen incluso los requisitos, datos también curriculares de quienes están impartiendo, las fechas, para que no se pierdan ningún detalle. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Bárbara Mancera Mezcua, directora del Centro Universitario de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Colima, y recuerde, diplomado en Derecho Laboral y Seguridad Social en su segunda edición. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.